Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en nuestra charla semanal en nuestro canal de YouTube. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Vamos a tocar tema candentísimo, calientísimo, en pleno mundial. Vamos a intentar hablar de lo que nos ocupa, de lo que nos preocupa. Tengo conmigo al doctor Ricardo Ferrer Picado, que es abogado, especialista egresado de la National Defense University, analista de seguridad estratégica del Center for a Secure Free Society. Bueno, en definitiva, un especialista en temas de seguridad, fuerzas de seguridad, defensa. Vamos a repasar todos estos temas que a los que vivimos en el primer cordón del AMBA nos interesan también mucho, ¿no? Así que bueno, bienvenido Ricardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a conversar sobre esta cadena de felicidad que hablaba días atrás la vicepresidenta de la Nación y los temas que no se hablan, no se mencionan o inclusive son tabú y si se abordan ideológicamente. eh, eh, Cuando hablamos de que la inseguridad es la contracara de la libertad y por consiguiente la seguridad es una condición inescindible de la libertad, que no es un concepto divisible. Entonces, primero quiero marcar un poco la conversación, que me gustaría abordarla desde una concepción multidimensional de la seguridad, que debe centrar a las personas y debe tener en cuenta no solamente al Estado, sino también a la sociedad civil y particularmente al sector privado, ¿no? Ante las evidentes incapacidades que tiene el Estado y que probablemente nunca vuelva a recobrar, y si las recobra, que sea en forma constructiva con la sociedad. Por eso hablamos de un concepto básico, clásico de seguridad pública en una clave constructivista y filosóficamente que busque una referencia, así como la paz la hacen los halcones. Se necesita un sentido más realista, es decir, realista más que idealista o romántico, ¿no? Así podemos decir que si vamos a hablar de unos temas muy estratégicos y generales, que son las notas que distinguen a la gestión, las mechamos un poco con las amenazas o los retos que tiene y algunas conclusiones aventuradas, pero no por eso menos certeras de esta complejidad que brinda el estado de criminalidad de la Argentina, ¿no? En el que, como hablábamos hace unos minutos, no hay un apoyo político ni al profesionalismo ni a los agentes y efectivos que hay en las calles, que es la presencia más acabada que uno aprendió del Estado, y que desde las mandas que el propio ministro Aníbal Fernández, cuando le contestó a Cristina que él era el que manejaba la seguridad, queda muy evidente cómo se fragmenta el trabajo en compartimentos estancos, duplicando esfuerzos, pero al solo efecto de controlar cualquier tipo de iniciativa proactiva que no quede liberada del propio Estado y el sistema de seguridad pública. Así se impide un trabajo interagencial ante conflictos de amenazas que, como decíamos, multidimensionales, necesitan respuestas holísticas e integrales por parte del Estado. Un Estado que oculta y que maquilla estadísticas, eh, que desarmó el sistema de inteligencia a dejarlo prácticamente neutralizado y limitado a simples operaciones políticas o de espionaje, podemos decir, cuando no tienen en nada una situación de estrategia. Fíjense que no sabíamos dónde se vendían las vacunas, se filtraban los mails de una colaboradora del Estado mandando con el Google Translator un mail a un par ruso antes de una visita, bastante desventurada, por cierto, pero que el sistema de inteligencia argentino, en vez de estar planteando cuestiones estratégicas o adelantándose a los problemas, simplemente contribuye a este desorden y caos en el que hay un populismo punitivo que en el mejor de los casos, ante una presión mediática, intenta dar una respuesta y cerrar un tema en forma acelera, sin ninguna solución de fondo. Cuando vamos a cuestiones concretas, podemos decir que grandes soluciones
para trabajar con el mejor esfuerzo del Estado, no malgastar el dinero de los contribuyentes y utilizar las mejores capacidades de sus hombres y diferentes fuerzas, están los comandos unificados, que se había dado uno con acciones muy buenas y tangibles en Rosario y otro en Patagonia Norte, en Bariloche. A propósito del problema de Rosario, entre idas y vueltas, la ministra Félix lo había dado de baja, después se volvió a reinstalar, pero ¿cuánto tiempo se perdió? Y aún así, cuánta confianza pública y desgaste institucional hubo, ¿no? Y concretamente en Bariloche, donde se perdió tiempo, productividad, se agrandaron los problemas y profundizaron las crisis, es que se volvió a actuar en Mascardi. Las penitenciarías argentinas carecen de inteligencia, no hay una respuesta ni un argumento lógico ni racional en el que pueda dimensionarse una situación de por qué se ha hecho. Ellos hablan de que se utilizaban para perseguir a los que eran a los políticos presos, pero no obstante eso, no existe en el mundo una posibilidad de que no haya una vinculación del crimen en las calles con no poder visualizar quiénes son las visitas, las formas en que se manejan adentro, las redes de los abogados, y sin embargo, acá nada. Tenemos como otro factor que potencia este problema las fronteras porosas y un relato épico de la criminalidad organizada, ¿no es cierto? Que hasta tiene una convergencia con el terrorismo, y me refiero concretamente con las salvaguardas de la justicia abolicionista, porque hablo de abolicionismo porque garantistas somos todos, están en la Constitución Nacional y es una forma de nuestras garantías liberales para defender la libertad, lo que no significa que podemos dejar al crimen librado a su suerte o a la suerte del más fuerte en desmedro del más débil. Y tenemos ejemplos concretos de esta sistema épico de crimen que puede tener mella en el conurbano y generar un cóctel tremendamente nocivo para la sociedad, pero que se da en las tomas de tierra con el aval nacional y de agencias nacionales y provinciales, y hasta el propio gobierno provincial en Santiago del Estero con el MOCASE, que está, este movimiento campesino está lo mismo que la RAM, organizados y tienen desde intervención de fuerzas internacionalistas del Kurdistán hasta situaciones de dictado de entrenamientos de ex miembros de la FARC, y tienen vinculaciones en otros lugares, como decía, en la RAM, en el sur de Argentina, que depende de la CAM chilena, los anarquistas que trabajan junto con la RAM rompiendo los silobolsas, que podemos avanzar más adelante y no garantizan desde el Estado la producción que le genera divisas a la Argentina. El problema del gota a gota ha sido totalmente invisibilizado por este gobierno, cuando es un sistema en el que, brevemente lo puedo reseñar, en el que colombianos que cambian de nombre, entonces son muy difíciles de detectar si tienen antecedentes, porque por el sistema de que se negoció en Colombia de reconciliación, que quedó a medias, el gobierno puede mandar personas para que no tengan más esa situación de una condena por su pasado, y vienen a la Argentina con organizaciones que blanquean dinero, pero sin embargo generan un despliegue territorial que tiene que ver con la violencia deportiva del fútbol, y hasta compite con pandillas o con organizaciones políticas, y están en todo el NOA, pero ya de una manera que hasta logran ingresar al conurbano, y que si no cumplen y cobran esos créditos diarios, hasta hay casos de homicidios, pero que están manejados por disidentes colombianos, y hasta se aprovechan de los venezolanos que son producto de la consecuencia de los refugiados y los migrantes. Como también podemos avanzar con problemas estos épicos de crimen organizado en Vaca Muerta, con las nuevas comunidades mapuches o pseudo mapuches que van a inhibir la explotación que también puede generar a la Argentina divisas.
Eh, las cárceles argentinas desde este nuevo gobierno no se han inaugurado nuevas, sino solamente se han liberado sin ningún sistema alternativo confiable, todos muy vulnerables, y tampoco se dan incautaciones grandes, el sistema federal está direccionado a evitar el contrabando de soja, hay un libre tránsito de narcos y lavado de dinero que verdaderamente personas como Mariano Federici hace días conversábamos sobre la situación en la que cómo se ha involucionado desde Argentina a presidir grupos internacionales en Gafi a quedar en el límite, ¿no? La tasa de homicidios, esto quiero detenerme aquí, si vamos a la Argentina, decimos, bueno, no, tiene una tasa de homicidios muy buena, casi 5 no llega a 6% cada 100.000 habitantes, pero sin embargo, si la determinamos en dos focos, por ejemplo, Rosario o Conurbano, en Conurbano no hay cifras, hay sospechas. Ahora, si uno se toma el trabajo de durante 6 meses evaluar y estudiar todos los muertos que aparecen en los diarios, es casi más grande que la de Rosario. Y la de Rosario da 20 por 100.000. ¿Saben cuánto es la cifra del Triángulo Norte de América Latina entre Honduras, El Salvador y Guatemala, que tanto escandaliza como los más altos del mundo, junto con los de Venezuela? No llega a 14. Sin embargo, hablamos de la baja tasa argentina y hacemos caso omiso a lo que es este conflicto que si bien es producto del narcomenudeo, eh, nos implica una interrogante que es, ¿sirve la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico? Por lo menos hay que ponernos a pensarlo. Después, este conurbano y Rosario que promete expandirse si no se toman medidas y nacionalizarse, se comunica íntimamente con la situación de la triple frontera y las fronteras en general, norte, y con la hidrovía, donde a sus anchas cada vez se generan más burocracias y estructuras sin capacidades de control, y donde las ofertas de los chinos, que tienen tanto que ver con la salida al mar y nuevos consumos y el crimen organizado, puede agravar las cosas. Es decir, que durante la pandemia hubo un elixir narco en Argentina, y en la pospandemia lo que determinamos es un Estado que restó capacidades de dominio y control territorial, y sobre todo no puede garantizar bienes estratégicos para el desarrollo, como puede ser el gasoducto Néstor Kirchner, donde hay 64 comunidades no relevadas, adrede por el gobierno nacional, que si se suma el conflicto con la UOCRA y el sindicalismo petrolero, probablemente determinen que muchos retrasos, y bueno, hoy vemos que en Qatar se firma un acuerdo con Alemania para exportar gas, y Argentina todavía no tenemos garantizado ni el inicio de la obra. Es realmente pavoroso, y eso forma parte de la seguridad pública, sin lugar a dudas. Y si hablamos del control aéreo del espacio, en las fronteras no hay sistema de seguimiento, no hay API. El API es el sistema de seguimiento de los pasajeros. Como les decía, las filobolsas, hay ecoterroristas, no son un puñado de improvisados paisanos enojados con los jefes, los dueños de los campos, que porque son militantes políticos van y las rompen. No, esto es, hasta las publican, y hay formas del anarquismo italiano que confluye con la RAM y que tiene mucha influencia de la cadena afín del kirchnerismo, y lo que es los ex montoneros que están en la gremial de abogados, trabajando con planteos ecologistas, diciendo que las grandes semilleras no solamente roban la tierra, sino que también la contaminan, y bueno, ese es un planteo que utilizan a estos como motor para consumar distintos ataques. Los radares en las fronteras hay que hacer un mantenimiento, se han comprado radares para un radar, si no se cortan las hojas, si no se hace mantenimiento, se torna permeable, vulnerable y hasta obsoleto. Y además tenemos un esquema de sequía en el que la porosidad de las fronteras
al hacer que los lechos lacustres sean transitables, lo hace mucho más permeable a transitar. Fíjense, durante la pandemia, si uno revisaba el Google, el tránsito que se dio, por ejemplo, en la Triple Frontera y en Formosa, no hubo ningún cambio de intensidad respecto a la prepandemia. Entonces, ahí lo que se da es que el Estado no limita y ya es una forma de vida, en lugares donde no hay capos mafias como Pablo Escobar Gaviria. ¿Por qué? No, eso tiene una explicación sociológica y criminológica. Es porque está regulado desde las propias instituciones políticas, a donde tributan. Si nos corremos un poco de Rosario y nos vamos al conurbano, podemos también caer en los problemas de la gendarmería, ¿no? Que está totalmente replegada al conurbano, liberando las fronteras, y si sumamos el limbo en el que está la Policía Federal Argentina, que carece de territorialidad, pero tampoco logra ser el FBI, vemos cómo tenemos, como hablábamos anteriormente, posibilidades muy limitadas de poder, sin el apoyo político, de que se jueguen los que están investigando, porque tienen miedo de investigar algo incómodo, tienen miedo de meterse en un tema que moleste al poder, y eso hace que avance y avance y avance, lo que genera rupturas en el tejido social, y sin embargo eso después nos deja más vulnerable a la libertad, porque no tenemos libertad. Imagínense un ataque de fake news o narrativas iliberales de influencias autoritarias exteriores, cómo puede generar posibilidades de deterioro de la institución elección próximos al 2021. Hoy hay temas que, si volvemos a temas tabú, por ejemplo, en defensa ciber, no voy a las infraestructuras críticas del Estado, simplemente a la defensa de los ciudadanos que pueden sufrir los que no fueron a la escuela y quedaron tan vinculados a la cuestión digital, que pueden seguir ciberacosos, abusos, o tan simple como defensa del consumidor ciber. No hay nada en Argentina. Si vamos a un tema que va a traer y va a dar que hablar probablemente, y es tabú y no se habla en Argentina, ¿qué pasa con la depredación marítima y los efectos globales sobre el corredor atlántico? Porque que si ahí se deprede y se quite krill sin poder garantizar la reproducción ordenada, es un problema no de Argentina, en base a la corrupción argentina, es un problema de la humanidad, porque en 4 o 5 años esas calorías van a ser pedidas por un montón de habitantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la Argentina si seguimos hablando de temas tabú? Tenemos en el continente a Venezuela. Venezuela generó mucho más desplazados que Siria. ¿Tenemos una política de acoger a desplazados para que no entren en el crimen organizado? ¿O solamente los pretendemos que hagan trabajo de poca cuantía y que se acomoden como puedan y el mercado los acomode y pensamos que las Sex Park no los van a tomar gota a gota, no va a haber personas con capacidades como dicen en Venezuela, los opositores, los enchufados, que vengan y los controlen y generen abusos de derechos humanos? ¿Qué se está haciendo con el tráfico de armas? Que cualquiera puede acceder a un arma sin ninguna prohibición, ni más que hasta por internet o por Facebook se puede conseguir. Sobre todo hay crímenes que han aumentado, como hablábamos, la tasa de homicidios en el AMBA, que no tienen ni siquiera cobertura de internet, y los colectivos a la noche no van. Y el Estado abandona a su suerte a los ciudadanos con un sistema de salud paupérrimo, y peor aún el de educación, y en manos de sindicalistas que no generan respuestas eficaces, ni sustentables, ni integradoras. Es decir, que hay lugares donde el Estado ya no ingresa, y a lo sumo puede recomendar que no se droguen o que tengan cuidado con las drogas de diseño y las sintéticas, pero sin embargo no hay ningún tipo de ingreso legítimo en el territorio. Se disgregan las ciudades en lo que es la seguridad ciudadana, no hay integración y hay territorios VIP
para los que pueden pagar seguridad privada, y no se habla de cooperación internacional, que es verdaderamente nula o muy limitada, y muchísimo menos de coordinación interjurisdiccional. Imagínense que la ciudad de Buenos Aires pelea por sus derechos para defender con la nación, pero la nación, que es el mismo gobierno y símbolo político que la provincia de Buenos Aires, donde están la mayor parte de los problemas, junto con Rosario, no tiene, solamente salen en la prensa por los problemas que hay y tienen nula capacidad de intercambio de información. Es decir, que lo único que debe funcionar es un sistema de recaudación política que relativiza el crimen organizado, no habla del PCC en base a que es el primer comando capital o que se comió el comando vermelho y que nació desde una cárcel y que ya tiene presencia en Argentina, mucho menos de las situaciones de la aerovía y los puertos. Así que a lo sumo muestran índices muy, muy pensados sobre reducción en algún punto de la delincuencia, y no buscan un resultado de una política que oriente hacia una estrategia integral que incluya mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y una acción comunitaria para la prevención del delito, que haya justicia accesible, ágil y eficaz, y que se eduquen valores y que el respeto a la ley sea el punto de límite y visible para que todos sepan, todos saben lo que está bien y lo que está mal. Así que verdaderamente es un bosquejo que quise brindarte, querido Jonathan, y a partir de ahora, si querés, podemos profundizar algunos de los temas. Bueno, para los que les interese este tema, les recomiendo que vuelvan a ver varias veces esta parte, porque la cantidad de información que nos diste, Ricardo, recién es descomunal. Mi tarea, no como profesional de la seguridad, por ahí como interesado en la temática, ahora va a ser hacerte algunas preguntas de lo que yo puedo entender y que me gustaría que la gente también, o que creo que la gente también tiene estas inquietudes. En principio, me gustaría que me des un panorama, brevemente, ¿no?, de las fuerzas de seguridad provinciales, ¿sí? Y en este sentido, ¿cuál es la situación y por qué tenemos inseguridad? Sé que es extremadamente complejo y yo estoy intentando simplificarlo, pero acá lo que vemos es que no sabemos si es crimen organizado, si es narcotráfico, si son redes. Digo, lo que nos pasa todos los días es que tenemos miedo a la hora de salir. Hay una fuerza de seguridad que debe velar por nosotros y no los vemos porque faltan móviles o falta personal, o nos enteramos que cobran muy poco, que tienen que comprarse sus uniformes, sus chalecos, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte un poco cuál es el estado, puntualmente, lo quiero hacer de los grandes centros urbanos que vos tengas en la memoria, pero sí me interesa mucho la policía de Buenos Aires por ser, digamos, la policía Claro. más grande de la Argentina, previa a la existencia de Bueno, la ¿te, te- gobernación. te parece que podemos hablar de la policía de Buenos Aires, la de Santa Fe y la de Córdoba? Parece bien, me parece Las bien, sí, sí. experiencias, ¿no? Las tres están muy puntos en común, las tres están muy mal pagas, un poco menos la de Córdoba. Pero en cuanto a por qué yo igualo al conurbano con Rosario. La Mm, única diferencia es que uno tiene prensa, porque hay gente que tiene, no sé, se rehúsa a los rosarinos o a naturalizar la situación, por más que sí. muchos lo estén naturalizados y ya. En Hay cambio, intendentes con mucha experiencia, ¿no? Acá en el en cambio, conurbano. en cambio, Sí. en el conurbano es que a veces hay sospechas de que los propios intendentes en ambulancias, para tranquilizar a alguna patrulla militante, permite que vendan droga, ¿no? Mm, Eso me sí, sí. refiero a José Cepaz cuando lo dijo el propio intendente de Iji. Ahora, en primer lugar, has dado en la tecla. ¿Uno puede confiar en alguien mal pago que ponga, primero, vamos a hacer de cuenta de que no hay corrupción, pero sin embargo está mal pago? Y finalmente, si el tipo participa de un evento, no tiene preparación, porque no tiene entrenamiento, y probablemente por la ley de prescindibilidad pase a estar prescindible mientras se aclare el hecho.
Entonces, hay una disponibilidad clara de no actuar. Eso es un problema institucional. Mm. En caso de duda, vos lo que decís, en caso de duda, ante un No, no, hecho no. de En uso caso de de la duda, no. En el fuerza, 99% eh, de los hechos de las personas que participaron en un evento de disparos tienen que ir a declarar y terminan suspendidos hasta que se aclare el problema. no pueden trabajar más, Con lo digamos, no cual, trabajan más, dejan de después a los 2 años vuelven a trabajar, pero mientras tanto vuelven a, como prescindible, cobrar el sueldo básico y a lo sumo podés ir de guardia a un supermercado, Mm. pero probablemente ni eso. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un tipo es que, a una oficial o un agente, vamos a hablar con idioma inclusive, un agente, que, que un agente, sea mujer u hombre, es mirar para el costado si pasa algo, o no escucharlo, o estaba adentro y no, y evitar un trance que le genere perjuicios laborales. Porque al final del día va a tener que ir a declarar, va a quedar prescindible, probablemente tenga que entregar el arma para que le hagan un peritaje, y la cuestión indica que en vez de premiar al tipo proactivo, al agente proactivo, termina teniendo un problema burocrático del cual no quiere tenerlo. Pero sin embargo, estamos hablando de los oficiales que están en la calle. Sí, claro. El que vemos Ima- nosotros cuando salimos a pasear y Imagínate, queremos sentirnos seguros. el que está en la calle está en un lugar porque está dispuesto por una orden que generalmente es política, de en qué lugar debe estar y en qué lugar no. Entonces, hay lugares que directamente no hay nadie, como puede ser, y se abandonó el territorio. Por ejemplo, uno va a la provincia de Buenos Aires, a San Martín o a Moreno, al Cuartel Quinto. Ahí ya está. El Estado abdicó de tener presencia y gobiernan los narcos. Para entrar a esos lugares no podés ir con un policía, tenés que conversar con alguien de adentro que te haga entrar y por supuesto que ¿quiénes son los que quieren entrar? Y para hacer campaña política, en tanto y en cuanto no amenacen, porque ya los votos son un montón y los tienen comprados o los tienen pautados ciertas organizaciones políticas, y eso implica una tolerancia y una coordinación a los efectos del crimen que se transforma hasta en un derecho no oficial y de seguridad avalada por el propio gobierno local, que no podemos decir que el gobierno provincial la desconoce. Con lo cual, todo vuelve a la pirámide de vértice, que es una decisión política terminar con todo esto. Mm. O sea, y lo mismo pasa, entonces podemos por analogía decir que lo mismo sucede en el interior. Formosa, Chacos, Tucumán, digamos, hay decisiones políticas que no se toman Son, o que se toman, ¿no? Y hay territorios, en definitiva, que quedan bajo por una ejemplo, jurisdicción u otra. un tema que hace a la seguridad que pocos prestan atención y poco. La decisión política durante el ministerio de la doctora Patricia Burrich fue que no exista una ruta nacional cortada. Eso no era una decisión política tonta. Eso era que el Estado Nacional tenga plena vigencia de sus instituciones. Y hoy cualquier reclamo en la provincia de Buenos Aires, se cortan calles, se cortan rutas. ¿Y para qué está el desarrollo social si no es para atender esas demandas? ¿Por qué los que tienen un supermercadito viven amenazados de que no los tomen, pero sin embargo tienen que hablar con el comisario de turno para arreglar, para que los cuide? Porque si no, los pasan por arriba los movimientos sociales y pueden en un vendaval terminar con toda la inversión que tiene una familia en una pyme, que vende en una despensa. Y sin embargo, todo eso está naturalizado. Y es todo un sistema prebendario que genera recaudación, así como genera recaudación por estas cuestiones en blanco o negro o gris, también la genera por la venta de droga. No me vengan a decir que los que venden droga en el Cuartel Quinto o la apoyan o generan la distracción de aquel que está perseguido por la policía en Rosario y está escondido ahí y la distribuye para el resto de la Argentina y la ciudad de Buenos Aires o para la que va en los puertos. ¿Por qué no urbanizan esos lugares? No hacen las mejores escuelas con las mejores centros de salud y los mejores bancos, y una agencia estatal en la que sea unívoca la voluntad estatal de estar ahí y no librar el espacio público al dominio de las mafias.
porque usan esa plata para otra cosa, probablemente, pero sin embargo, si esa plata se puede conseguir hasta por cooperación internacional. Mira vos, no sabía. Ricardo, entonces, repasando un poquito, hay una cuestión económica, material, una cuestión de decisión, y Y hay de una cuestión recaudación política, sin lugar a dudas. mm, y de recaudación, y hay una decisión también, digamos, que es lo que orbita todo esto, que es la corrupción, ¿no? Que hay algo que se rompe. Que hay algo que se rompe en las relaciones de una persona que tiene que cumplir con una función y no la cumple por una indicación política o por falta de plata o por... Hay algo que se rompe con la corrupción. Ahora te pregunto también, en relación a esto, yo sé, o sabemos, creemos saber, que hubo cierto intento de reforma de los servicios de inteligencia. Pasamos de una CID, de la que teníamos antes, teníamos una CID, la CIDE y ahora tenemos la AFI. Y en Sí. esto hay coletazos. ¿No? Hay como detonaciones que se ven de vez en cuando entre gente que trabajaba antes, que no trabaja más, gente que trabaja ahora, ¿no? Digo, ¿qué pasa con un policía corrupto, un agente de inteligencia corrupto? ¿Qué haces con ese tipo luego para que no siga trabajando de lo que sabe hacer? Del ejercicio de una profesión viciada, ¿eh? De un ejercicio viciado de la profesión. ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar, la inteligencia de un país está al servicio del decisor político, para que tome decisiones, antes de que sucedan los hechos. Y se maneja a través de prospecciones. Entonces, y estudios y análisis e informes. Después que suceden los hechos, Mm. viene la investigación porque ya se consumó un delito y ahí tiene que actuar el propio Estado a través de los resortes del Poder Judicial y penar a la persona que cometió ese delito. Ahora, cuando hablabas del sistema de inteligencia de Argentina, y Argentina tiene que tener un sistema de inteligencia estratégico, sin replicar ni duplicar esfuerzos, con una buena contrainteligencia para que no vendan verdura y que se mejoren. Y además tiene que, esto que hablábamos, que se da en la situación de... Hay gente muy buena en la inteligencia argentina y también hay tipos que entran sin ningún tipo de capacidad, que entran por favores, ¿no? Mm. Pero la cuestión es que Inteligencia Argentina tiene cuadros increíbles y lo que pasa es que todos tienen que compartir información. No puede ser que haya inteligencia de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y de la PCA que le den información al ministro porque no se la dan a la Dirección Nacional de Claro. Inteligencia Criminal y que a su vez de esa información carezca la AFI. Entonces, ¿cómo puede plantear un criterio correcto de lo que es el lavado y el estado del narco en Argentina si llega información por pedazos? Vos acabas de mencionar tres fuerzas de seguridad a nivel nacional. Y Me cuatro, imagino que, ¿no? Y me imagino también que cada una de las fuerzas de seguridad provinciales debe tener también sus organismos de inteligencia. por supuesto, Y que en claro. definitiva el objetivo es que todos tengan una observancia cruzada, como para poder, digamos, depurar, Y ¿no? todos forman parte de un sistema de seguridad pública que está al servicio del contribuyente y que tiene que tener espacio para defender la propiedad, el sistema, la libertad de los habitantes. No puede estar al servicio del político de turno. Y eso es un sistema institucional que está previsto en la ley, que no es nada mala, hay que ejecutarla simplemente. Por supuesto que siempre se puede mejorar. Ahora, hay grandes progresos que se dieron, por ejemplo, los centros de fusión o los ICRES en el interior de la Argentina, donde había, por ejemplo, desde miembros de las policías locales o provinciales, como también hasta organismos como la FIP o Migraciones. Entonces, si estamos organizando el G20, se puede organizar y se puede saber quiénes estaban del exterior que llegaron a esa provincia, qué posibilidades de ocurrencia de conflictos, de enfrentamientos, si por ejemplo fue el presidente de China y fueron los miembros de, no sé, de Falun Dafa, o si fue el presidente de Turquía y hay miembros del PKK, o si pueden cruzarse. Todas esas situaciones se tienen que evaluar y estudiar, no solamente con perspectiva, sino también en tiempo real, y eso se hace a través de las agencias de seguridad pública junto con
la inteligencia e inteligencia estratégica, que justamente es estratégica porque intercambia con otros países posibles experiencias, situaciones de terrorismo, nuevos formatos, nuevos patrones. En Argentina hubo un tiempo en el que se explotaban los cajeros automáticos, hasta que se dieron cuenta que eran unas organizaciones ecoanarquistas que tenían origen en México, pero que habían tenido gran desarrollo en Chile, y hasta que intercambias esa información y llegas a averiguar eso, no pueden pasar 6 meses, tienen que pasar horas. Claro. Bueno, acá hay algo que vos me decís y es como que da la sensación que todos reportan al Poder Ejecutivo Nacional, todas estas agencias de El inteligencia Poder Ejecutivo reportan, Nacional no funciona. y el Poder Ejecutivo Nacional no le brinda reparo a cada una de ellas. Imagino reparo, la palabra reparo, porque digo, si tengo que ponerme a hacer inteligencia, algún tipo de resguardo, respaldo debo tener. Y no les brinda ese respaldo para que cumplan con su función. Es bastante ingrato el trabajo de la inteligencia, ¿no? Porque a veces lo que no pasa o lo que evitaste no puedes promocionar, no se puede promocionar, con lo cual no quiero hablar de cosas que no conozco. Y seguramente deben estar haciendo cosas buenas y cosas malas y mejorables como todas las gestiones, pero sí podemos decir que acá gozan de una situación de muy poco trabajo interjurisdiccional, y que a nivel internacional uno tiene noticias de que no intercambian información, ¿no? Lo que estuvo ausente en la pandemia, que fue el Mercosur, lo sigue estando ausente, ¿no? Este gobierno no cree en instituciones de cooperación internacional, sino que simplemente las intergubernamentales. Pero viste que estamos ante las puertas de la firma de un tratado de intercambio de información con el fisco estadounidense. Ojalá que se dé, tengo algunas dudas de que logre Hay darse eso. algunos vigentes, puede Está ser. negociando desde el 2011 eso. El Ujú, tema es que implica muchos deberes para la Argentina que no sé si este gobierno está dispuesto a brindarlos, ¿no? ujú. Bueno, me gustaría preguntarte, voy bajando de niveles, porque viste, uno habla de inteligencia y es como, no sé, Bueno, hablar está de muy bien, la cohetes. inteligencia tiene que ser estratégica, ¿no? Y Sí. lo Ahora, otro se... ¿cuál es el estado de las cárceles? ¿Nos alcanzan las cárceles que tenemos? ¿Faltan construir cárceles? ¿Tienen presupuesto? ¿Cuánta plata o recursos y tiempo hacen falta para tenerlas bien? ¿Las tenemos bien? Mirá, presupuesto tienen de sobra. Si vos ves un preso de la provincia de Buenos Aires, que es el sistema penitenciario más grande de la Argentina, debería vivir como un hotel 5 estrellas, por lo que come, lo que sale cada preso al Estado. Sin embargo, las cárceles están mal tomadas, sin capacidad de presencia. Una mafia, los presos se organizan entre ellos, y después hay otra mafia con la que conviven y negocian, que son los guardacárceles de diferentes lugares. eh, Están atestadas de crimen organizado adentro, de drogas, tienen comunicaciones todos, en vez de tener una capacidad organizada de que no pierdan el derecho a la comunicación, pero pueden hacerlo desde lugares donde se escuche, por si hay problemas. Eh, las cárceles no están bien, están muy mal administradas, no son suficientes, y nadie habla de meter más gente presa en las cárceles, pero sin embargo las cárceles no cumplen con el objetivo ni siquiera de limitar el crimen, mucho menos de reinsertarlo, y muchísimo menos de penar. Pero eso también va de la mano del poder judicial, que tiene una situación bastante precaria en cuanto a confundir garantías con abolicionismo, y que creen muchos jueces que alguien preso puede pasarla peor, entonces le dan la libertad, y después tenemos todo este tipo de crímenes que se dan con violadores, con presos que salen y no tienen posibilidad de reinsertarse. Mm. El compromiso del Estado está dado con los fondos que genera con el Patronato de Liberados, que creció muchísimo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a 20 años a la fecha. Sin embargo, el compromiso y el seguimiento no está dado. ¿Cuál es el seguimiento que se le da a un preso liberado, ya sea por cumplimiento de la pena o por libertad brindada por el juez por buena conducta? Y bueno, eso es parte de todo el sistema de seguridad que falla. Ricardo, hay un tema también interesante en esto, que siempre lo converso con gente que sabe de derecho penal y me dicen puntualmente los judiciales me dicen que el problema no es la falta de sentencia, sino la ejecución de la pena. En este sentido,
pobres ellos están siempre vapuleados, porque si vos mirás los índices de confianza de gobierno, el Poder Judicial está tan mal visto como el Poder Ejecutivo y tienen muchísima menos prensa, ¿no? Este, nada, me parece interesante. ¿Vos crees que en términos de reincidencia, lo que nos está faltando es la garantía de la ejecución de la pena? Sin dudas, sin dudas. La pena debe ejecutarse y mientras se ejecuta la pena deben darse herramientas de reinserción a la persona que cometió ese delito. No puede ser que por una mirada disuasiva y de estas como de mente angelical e ingenua, bueno, vamos a perdonarle esta vez y que continúe cuando sabes que vuelve probablemente ya parte de una situación en la que pasó un límite y si no cometió un asesinato y es un delito menor, lo dejan pasar, inclusive hasta el que cometió homicidio vuelve y ya una vez que pasó ese límite no hay posibilidades de retorno. Y hay que cumplir las penas, no se cumplen las penas. Ahora te pregunto, ¿dónde no se cumplen las penas? Porque veo, sale una sentencia, hay un proceso judicial que termina generalmente con una sentencia o bien una apelación, otra sentencia, una sentencia. ¿Dónde no se ejecuta? ¿En qué momento? Cuando, La, digamos, la, parece la que pasa la la- pelota. la investigación penal preparatoria en la provincia de Buenos Aires es bastante rápida. Mm, Pero bien. no se logra la sentencia porque se apela, porque hay un montón de situaciones. Y sin embargo, bueno, la línea general es que si bien hay libertad condicional, terminan adentro y después se les calcuta muy en su beneficio y terminan, o los casos terminan archivados o falta de mérito porque hubo un error procesal que alteró alguna prueba. Y la cuestión es que muy pocos son los casos yo me animo a decir que menos del 10% terminan en sentencia concreta y firme, basada en autoridad de cosas juzgadas. La Mm. mayoría de los casos termina antes por diferentes motivos. Cuestiones procesales. Yo te Cuestiones tengo que procesales. confesar, estudié Inclusive- abogacía, no la inclusive- terminé, pero ah, no bueno, terminé de bueno, entender sabés el nunca tema. el proceso penal. ¿Hay manera de simplificarlo? Porque por ahí hay un tema ahí. Bueno, hay varios temas, que yo no soy experto en el tema, pero se pueden evaluar casos de principio de oportunidad, desde luego que hay un montón de formas de simplificarlo y hacerlo oral y más rápido, pero eso depende de lo mismo que venimos hablando. No podemos abarcar y querer una reforma judicial y tener como en Paraguay, la mejor justicia del mundo, pero después el sistema está basado una cuestión totalmente ilegal. Entonces, todo tiene que ir de la mano. No puede ser que tengas un proceso bueno y después no, o bien legislado, pero después no tener los recursos para hacer las pericias, por ejemplo, ¿no? Mm. Y que un caso termine en nulo porque no se hizo la pericia y entonces eso implica que se le resuelve la libertad por la Cámara y el tipo termina libre. Vamos, No hay, vamos, muy estamos pocas sobre veces la hora. muy pocas veces terminan casos, es como lo que pasa a nivel que uno ve político, que todos se creen, hasta Lula que dice soy inocente, no, hubo errores procesales y las sentencias que en 3 casos le dieron, se apañó en un vericueto legal para ser liberado. Lo mismo pasa en otros casos, muy pocas sentencias llegan a autoridad de cosas juzgadas y muchas veces, aunque tengan sentencia en primera instancia, después se vulneran o buenos abogados la dan de baja en base a errores por cierto, tiene la justicia, ¿no? Por falta de profesionalidad, falta de recursos, inclusive a veces adrede, por hechos de corrupción, ¿no? Ricardo, estamos medio sobre la hora, no quiero abusar mucho más de tu tiempo. Me gustaría hacerte dos preguntas más. La Estoy disfrutando anteúltima, muchísimo, así que ¿eh? estoy disfrutando muchísimo, aunque son los Yo también, últimos y creo temas que que los que nos están viendo en este momento, que va a ser un poco más tarde, también. Así que te guardo y te voy a comprometer para una segunda vuelta probablemente el año que contás viene. conmigo, ¿Mm? por supuesto. Ricardo, Fuerzas Armadas en seguridad interna. Quiero saber cuál es tu posición. ¿Están para eso las Fuerzas Armadas? ¿Están para algo las Fuerzas Armadas? ¿Tienen capacidad operativa? Te voy a Bien. confesar una cosa, una breve anécdota de color.
vivo muy cerca del aeroparque de Morón, del Ah, aeropuerto de Morón, de la base aérea de Morón. sí, sí, de Vamos a ver, Palomar, exactamente. No, la de Morón. la de Morón, ah, Morón. Y Palomar, naturalmente, sí, porque estamos todos en la zona oeste. Fui a ver la presentación de los vuelos. Se volaron los A4, volaron, chillaron espectaculares. No volaron los Mirage, obviamente, porque no hay ningún operativo. Este, pero sí vi unas instalaciones, fue muy emocionante todo, pero vi instalaciones que están destruidas. Y el avión, que puntualmente, bueno, lamentablemente la Fuerza Aérea tiene como una especie de incapacidad de innovar por unas cuestiones de tratados internacionales, pero sí hay, faltan como modernidad. Es como un lugar que se quedó en el tiempo. No conozco por ahí cómo está el ejército, no conozco cómo está la armada, pero me da la sensación de que meter a una persona a hacer seguridad interna, que está preparada para la defensa, que está incluso poco equipada, podría llegar a ser una fuerza de choque fantástica y fenomenal, pero digamos, me hace un poco de ruido, ¿no? Como cuando trajeron en su momento la gendarmería al AMBA. Bien, te cuento. Sin lugar a dudas, un miembro del ejército o la Fuerza Aérea no está preparado para hacer un patrullaje de seguridad urbana. Mm, Cuando se habla de asistencia de medios, de las fuerzas de defensa a las fuerzas de seguridad, que son, es decir, ya sea la Fuerza Aérea, el Ejército o la Armada, a Gendarmería, a la Policía Federal Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria o a la policía, a Prefectura, se está hablando, y la ley lo establece, la ley de seguridad interior, no es algo nuevo. De hecho, hubo hasta el escudo norte que se inició durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con prácticas en la frontera con Formosa. Ahora ellos lo critican, pero se olvidan de esta situación. Eh, que por ejemplo, caso Mascardi, o Rosario, no es que va a ir con un tanque de guerra o con los aviones a ganar territorio y disparar antes. No, cuando se habla de asistencia, se habla de asistencia en recursos. Por ejemplo, puede ser un radar. Vos pensás que los que llevan los radares para ver los vuelos no identificados de Argentina es el Ministerio de Defensa. mm, Entonces, eso se habla de asistencia en medios. Se hace asistencia en medios que se comparta inteligencia. En definitiva, se comparte en la AFI, o se debería compartir, pero si se hace un comando unificado respecto a un hecho, se puede derivar en hacer se puede asistir en medios, por ejemplo, esto es muy polémico lo que te voy a decir, pero por ejemplo, vas en Rosario. El que conduce un patrullero no necesariamente tiene que ser policía. ¿Por qué no puede ser ¿Por qué no puede ser un militar? Si va a estar desarmado. mm. ¿Cuánta presencia le daría al Estado esa unión? Sin duda que es abrir una puerta en la que nadie quiere terminar como Colombia, con las situaciones que tuvo, los falsos positivos. Ahora, ¿por qué el Estado que brinda herramientas no las puede poner a disposición de la seguridad interior a través de las fuerzas de seguridad y brindadas por la seguridad, por las fuerzas de defensa, ya sea en aviones que entran al territorio argentino y no están identificados, los que incluso se mueven dentro del territorio argentino y no están identificados y se usan droga, los que hablamos de radarización, de comunicaciones, que tienen buenos Cuestiones equipos. federales, decís vos. En las cuestiones Exactamente. federales tendría que A tener. eso uno tiende a pensar en ver un tanque en el obelisco cuidando el tránsito. No, no. Eso creo que es una locura. Mm, Ahora, sin lugar a dudas, sería bueno que haya mayor comunicación y uso de recursos para que lo puedan aprovechar las fuerzas de seguridad, que hoy eso es muy difícil. Tenés que mandar un oficio desde el ministerio que te brinden la información y se logra, pero en días, en vez de hacerlo en tiempo real y con una persona a cargo. ujú. Eso ya está previsto en la ley, no es que hay que hacer grandes modificaciones, sino simplemente ponerlo en práctica, ¿no? Bueno, la última pregunta.
Mejor que nos quedemos con las ganas. Para la próxima. A mí me gustaría preguntarte y forzarte un ejercicio de síntesis en 5 cosas que harías vos mañana. ¿Cuál primera? ¿Cuál segunda? ¿Cuál tercera? Así hasta las 5, para mejorar significativamente y rápidamente la seguridad de todos los habitantes, de los habitantes, de los ciudadanos, sí, los habitantes, todo Bueno, el mundo que quiere habitar este territorio. en primer lugar, tendría la decisión política del presidente y la bajaría a las fuerzas, responsabilizándolo de sus acciones, dándole el apoyo pleno para el ejercicio dentro del margen legal de actuación previsto. Generaría indicadores concretos para el logro y mérito de las actuaciones y progresos de los planes estratégicos. La planificación no se sale a combatir el delito como salir a jugar, tiene que estar estudiado, por lo cual eso se hace de la mano de la seguridad. Y la seguridad tiene que tener una alianza concreta con la inteligencia criminal. No puede trabajarse sin la inteligencia criminal como tercer punto, tiene que dejar de trabajar en compartimentos estancos, tiene que tener confianza en el sistema y compartir la información. Y ahí es donde se ven los pingos en la cancha, quién genera más información, cuál es la fuerza que mejor despliegue tiene, cómo se organiza en el trabajo. Como cuarto punto, haría un gran control de compliance. Es decir, no puede haber policías corruptos, ni tampoco políticos corruptos. Y quinto punto, tendría que estar todo coordinado desde una visión no solamente preventiva y punitiva o de vigilancia, sino también forma parte del sistema económico. No tiene que haber pobreza, tiene que mejorar la salud y tiene que mejorar la educación. Y pondría en los peores lugares de la Argentina y los centros urbanos en la provincia de Buenos Aires, donde el Estado ha renunciado, los mejores establecimientos educativos, con centros bancarios, financieros y de salud. Esos son Excelente, 5 puntos. excelente. La verdad bueno, que puedas hacer el ejercicio de síntesis habla Me de quedó tu buen mucho afuera. conocimiento, ¿eh? ¿Te quedó algo afuera? Seguramente, no, porque me da mucho miedo hay que generar prevención. Veo los jóvenes muy metidos en la droga de diseño y eso me da pavor. Como ya no solamente es Paco, es esta droga de diseño que nadie controla y hasta el Estado se llegó al punto límite de dar panfletos para enseñar cómo consumirla sin que te haga tanto daño, ¿no? Mm, ujú. Bueno, Ricardo, te agradezco enormemente tu tiempo, tus palabras, tu conocimiento, ¿eh? Probablemente volvamos a vernos. Gracias, ¿eh? Y gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Que tengan... Muchísimo. Muchísimas gracias a vos, a la Fundación. Es verdaderamente participar de una actividad de libertad y progreso, es un privilegio que uno se puede dar y que ojalá se pueda volver a realizar y que tengamos la posibilidad de que otros tengan algún enriquecimiento. Por lo que fue por mí, lo he tenido y muchísimas gracias por ayudarme a ordenar algunas ideas. Muchísimas gracias a vos, seguramente vamos a volver a cruzarnos. Saludo a toda nuestra audiencia, muchas gracias y nos vemos la semana que viene con otro tema, en nuestras charlas semanales. Muchas gracias. A disposición.